¿Te imaginas que la persona que saludas todos los días, que le dices buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, que te lo encuentras con frecuencia, pues a donde vas, ya sea el centro comercial, o que tal vez sea tu compañero de trabajo o de la universidad? ¿Te imaginas que esta persona de repente, de la noche a la mañana, desapareciera? Y que todo el mundo se volviera loco a buscarlo, a pegar obviamente su fotografía anunciando que ha desaparecido. Y a pesar de todos los esfuerzos por encontrarlo, nunca, jamás, nunca más se sabe de él. Nadie tiene la menor idea de qué habrá sido de esa persona. Desapareció. Parecería que se lo tragó la tierra. Es una frase que se dice en estos casos. Pero, ¿qué habrá sucedido realmente con esa persona? Por tu mente pueden pasar muchas cosas. Desde a lo mejor se cayó en alguna coladera y solamente espera el momento que algún día que se le dé mantenimiento al drenaje encuentren su cadáver putrefacto. O tal vez esa persona, más que perderse, se ha dado a la fuga o se ha escondido. Tal vez a esa persona le convenía desaparecer ante la sociedad. A lo mejor tenía una amenaza sobre ella o sobre él. Y es por ello que esa persona en realidad no es que haya desaparecido, sino que por decisión propia se ha escondido. Y algún día tal vez podría reaparecer, o tal vez nunca lo haga. Hoy vamos a hablar de esas personas que extrañamente han desaparecido y que hasta el día de hoy se siguen especulando muchas cosas sobre su paradero. El mejor ejemplo de esto es el doctor Jacobo Greenberg, quien desapareció el 8 de diciembre de 1994, sin dejar rastro alguno. Su desaparición ha dado origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, desde que trascendió del mundo de la materia hasta que fue secuestrado por la CIA o la NASA. Realmente, este personaje, nadie ha logrado descifrar qué sucedió con él. ¿Qué sucedió con Jacobo Greenberg, el científico que investigó el chamanismo y desapareció misteriosamente? El doctor Jacobo Greenberg dedicó su vida a estudiar el cerebro y sus capacidades espirituales. Sin embargo, desapareció en 1994. Es un misterio y cualquier esfuerzo por comprender esta desaparición, todo ha caído en el fracaso. Sin embargo, pues muchas personas han dado algunas teorías. Han intentado descifrar el misterio. Sin embargo, nadie lo ha logrado. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946. Cuando Greenberg tenía 12 años, atestiguó el sufrimiento de su madre tras un accidente cardiovascular. Fue entonces cuando sintió el llamado para estudiar la mente. Jacobo Greenberg estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y Psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro.
El reconocimiento por parte de la academia le permitió fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Cerca de 1980, sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde abrió un segundo laboratorio. Posteriormente, en 1987, inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, mismo que contó con apoyo económico de la UNAM y el CONACYT. Sin embargo, Jacobo Greenberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados de las ciencias esotéricas, lo cual puso en duda su reconocimiento como un científico serio. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Entre los chamanes que conoció destacó Pachita, una mujer que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos prescindiendo de materiales. De acuerdo con lo declarado por Pachita, su cuerpo servía como caja de recepción del espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, quien le ayudaba a obrar sus milagros. Siguiendo el método científico, Greenberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Esto era lo que comentaba Greenberg. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro, que es la realidad cotidiana, que me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá, simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja y es más compleja la realidad perceptual para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etc. Pese a que sus pensamientos con respecto al cerebro ya era en sí misma compleja, Greenberg no vaciló en postular que el cerebro tenía habilidades extraordinarias, muy poco desarrolladas por los seres humanos. Con base en dicha idea, explicó que los chamanes interactuaban en una realidad que no tiene pasos intermedios, donde no hay procesos. De acuerdo con Greenberg, Pachita interactuaba con la matriz sin intermediarios, lo que permitía realizar portentos. Por ejemplo, decía Greenberg, Panchito, el chamán maya, tenía esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad portentosa. A Greenberg, pues obviamente le tocó investigar a los chamanes, los analizó fríamente, los analizó de una manera objetiva y encontró cosas extraordinarias.
Pero hubo otras cosas que no las divulgó. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo público? ¿Qué tan peligroso podría resultar? Lo cierto es que todo esto da la casualidad que Greenberg desaparece de la noche a la mañana. No dejó rastro alguno y la última vez que se le vio fue el 8 de diciembre de 1994. La ausencia de Greenberg no fue notada sino hasta el 12 de diciembre, cuando debía llegar a la celebración de su cumpleaños. La investigación sobre su desaparición quedó en las manos de Antonio Fernández González, entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, quien formó una fiscalía para buscar al científico chamán. Sin embargo, un año más tarde, el fiscal Clemente Padilla quedó removido del caso, pues había tocado algunos temas sensibles. El fiscal nunca más volvió a ejercer en la Procuración de Justicia. Qué raro, ¿no? Sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el doctor Greenberg. Tampoco se sabe si pudo realizar algún viaje a algún país oriental con el objeto de afianzar su búsqueda espiritual. Ari Telch, hermano del científico, ha sugerido que la investigación debió seguir la línea del crimen pasional. Jacobo Greenberg dejó un gran legado escrito sobre estudios del cerebro y la conciencia, mismos que han sido eclipsados por textos sobre su desaparición. Entre sus libros destacan Pachita, La expansión del presente y Curaciones chamánicas. Así que si tú algún día encuentras este libro, no dudes en adquirirlo. Honestamente, este caso, pues yo no lo conocía, debo de ser bien franco contigo. Yo no lo conocía hasta que recientemente en una televisora internacional comenzaron a hablar de este científico, de Greenberg. Y pues, ¿qué habrá sucedido con él? Pues podemos presentar muchísimas hipótesis. Podríamos inclusive hasta mencionar que fue abducido por seres extraterrestres y también podría ser válido, ¿no? Esta teoría podría ser válida. Pero, ¿qué sucedió con él? ¿Cómo es que desapareció de la noche a la mañana? Lamentablemente, queridos amigos, así todos los días desaparecen personas y bueno, pues vivimos en México, vivimos en un país donde el índice de personas, o mejor dicho, el mayor índice de personas que desaparecen son las mujeres. Lamentablemente, esto es una cruel realidad. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado, por favor. Damas, señoras que me están escuchando, tengan mucho cuidado cuando salgan. Si van a salir solas, pues avisen a su familia a dónde van a ir, en dónde están y a qué hora van a regresar, ¿no? Pues obviamente si no regresas a la hora que dijiste, caray, ¿qué está pasando? Bueno, el misterio de las desapariciones es algo muy usual. Todos los días desaparecen personas de forma enigmática. Según la Oficina de Personas Desaparecidas de la ciudad de Nueva York, para citar la más importante, entre 1964 y 1968 se registraron la desaparición, imagínense, esta cifra les va a impactar, 59,386 personas. De vez en cuando aparece en algún periódico la noticia de que una persona ha desaparecido. Bueno, en México esto ya no es de vez en cuando. La triste realidad es que de vez en cuando ya no aparecen noticias de que alguien desapareció. Por lo general se publica una fotografía y se pide al público que informe sobre su paradero. Y es cierto que la mayoría de las personas desaparecidas, la mayoría son halladas. La oficina de Nueva York, anteriormente citada, nos informa que solamente un 2.85% de los casos
permanecen sin resolverse. Para Nueva York, este porcentaje de casos no resueltos significa unas 1,700 personas por año. Aún así, aunque sea el 2.85%, pues sí es un número considerable, ¿no? Y es terrible, sería una verdadera tragedia si en ese 2.85% que las estadísticas son, para mí en esta cuestión de las desapariciones físicas, pues las estadísticas son horribles, ¿no? Son nefastas las estadísticas porque pues dicen, pues no pasa nada, no ocurre nada, hombre. Total, nada más se desaparecen 2.85%. Bueno, sí, pero ¿qué tal que tu hermana, qué tal que tu pareja, tu novia, tu mujer, o en el peor de los casos, que tu hija o tu hijo forme parte de ese 2.85%? Pues oye, no, aunque sea el 0.9 o el 1.5, pues oye, uno nunca desea, o vaya, sería una pesadilla que a ti te ocurriera, ¿no? Entonces, bueno, esto lamentablemente pues siempre ha ocurrido, la desaparición de alguna persona de manera misteriosa, y en algunos casos pues se llegan a citar a los objetos voladores no identificados, a los marcianos, a los extraterrestres. Hay un caso clásico. Esto le ocurrió al granjero David Lang el 23 de septiembre de 1880. O sea que ya tiene su buen tiempo este caso. Esto ocurrió cerca de Gallatin, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Este hombre se encontraba en la granja de su familia, situada en medio de un gran prado, y desapareció sin explicación. Aquella tarde toda la familia se hallaba fuera de la casa. David Lang, su esposa y sus dos hijos, Sarah de 11 años y George de 8. Los niños jugaban frente a la casa mientras su madre los contemplaba. David Lang se hallaba a unos pocos metros de ellos. En ese momento se acercaba a la casa el juez de paz August Peck y su cuñado. Fue entonces cuando la señora Lang se dirigió hacia su esposo pidiéndole que la llevara al centro del pueblo a hacer unas compras, a lo que éste contestó que lo haría en 1 minuto. De inmediato, ante la mirada estupefacta de la señora Lang, sus dos hijos y el juez Peck y su cuñado, David Lang se esfumó en el aire, ¿cómo ven? O sea, aquí los testigos dijeron, pues simplemente desapareció. No lo podemos creer, pero todos vimos exactamente lo mismo, cómo de la nada desapareció. La señora Lang y sus hijos dieron un fuerte grito de terror. El lugar en que el señor Lang había desaparecido era totalmente llano, sin ningún árbol alrededor, ni ningún pozo en el cual pudiera haberse caído. El juez y su cuñado realizaron una exhaustiva búsqueda en el lugar, pero todo fue inútil. David Lang había desaparecido y nunca más fue visto ni vivo ni muerto. Una versión posterior, un tanto dudosa, dice que al cumplirse 1 año de la desaparición de Lang, su mujer, acongojada, se acercó al lugar exacto donde su esposo fue visto por última vez. En ese momento, como suspendida en el aire, se abrió una esfera en forma de aureola, encontrándose en su interior la voz de Lang pidiendo ayuda para poder salir del lugar donde se encontraba. La aureola duró unos segundos más para luego desaparecer y no tener más noticias de esta. Suponiendo que esta versión haya sido verídica, bien puede atribuirse a una alucinación de la señora debido a su estado emocional. O sea que en verdad, a lo mejor ante la desaparición de su esposo y la desesperación de saber que obviamente se había esfumado, pues esta señora tal vez había caído en esa alucinación.
Bueno, hay otros casos, obviamente se van a quedar ahí pendientes para que, pues obviamente, quieras regresar a este humilde canal de John Misterio y conocer más historias de este tipo. Así que bueno, yo espero que este programa te haya gustado. Pues obviamente siempre son temas interesantes, polémicos y que evidentemente nos hacen pensar o recordar algunos casos también de gente que lamentablemente ha desaparecido y que, bueno, pues obviamente cuando una persona desaparece se pueden barajear, se pueden presentar en la mesa muchas versiones, muchas hipótesis que van desde la abducción extraterrestre hasta cosas más feas y temibles que acontecen en este país como es México, ¿no? Evidentemente puede ser, tu desaparición se puede deber pues a una mala suerte que tuviste, en un mal momento que te topaste con gente mala, con personas que no debías y bueno, lamentablemente te tocó ser una víctima más de esas personas que lamentablemente siguen pues desapareciendo en nuestro país y en otras partes del mundo, porque esto no es exclusivo de México, obviamente. Las desapariciones pues acontecen en todos lados, por desgracia, ¿no? Y como siempre te lo he dicho o como lo he comentado con relación a este tema, cuando le sucede al vecino no hay problema, ¿no? Cuando le sucede al vecino es: ay, no me digas, ¿cómo crees? Híjole, qué mala onda, qué tristeza. Pero Dios no lo quiera, te ocurra a ti, ahí te quieres volver loco y quieres que todo el mundo te ayude a buscar a tu familiar. Dios quiera, yo lo deseo de todo corazón y lo vamos a decretar. Yo decreto, queridos amigos, que vamos a estar obviamente a salvo. Todos vamos a salir a trabajar, vamos a salir a la escuela y vamos a regresar con bien, ¿ok? Primeramente Dios, así será, siempre vamos a ir y regresar con bien. Así sea, amén. Bueno, queridos amigos, yo espero que este programa te haya gustado, te mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Y ya sabes, si quieres apoyar a este canal con tus donativos a través del super gracias o del super chat cuando hago los programas en vivo, ya sabes que se te agradece de todo corazón. Al igual los donativos que hagas a través de transferencias, también obviamente se te agradece muchísimo. Y se te agradece más que escuches este programa y que lo compartas en tus redes sociales. Por tu atención y compañía, mil gracias, que Dios te bendiga, nos vemos pronto, un abrazo.